Me quedé en la ducha, dejando que el agua caliente fluyera libremente sobre mi cuerpo. Últimamente he estado tomando duchas muy largas, simplemente quedándome de pie o apoyado contra la pared mientras el agua caliente calentaba mi cuerpo. Más precisamente, calentaba mi cuerpo, porque ni siquiera la lava hirviendo podría traer calidez a mi alma congelada. A menudo lloraba. Por alguna razón, mis lágrimas siempre parecían aparecer en esos momentos cuando estaba en la ducha. Tal vez era el único lugar privado donde podía rendirme a mi dolor, además de cuando conducía solo. Durante las últimas semanas, mis lágrimas habían añadido unos 10 minutos extra a mi tiempo habitual en el baño. Me preguntaba si Liz había notado cuánto tiempo estaba tardando en la ducha, aunque últimamente parecía no prestarme mucha atención. Ni siquiera se daba cuenta de que ya sabía cosas que ella pensaba que no necesitaba saber. Pero esta mañana, no lloré. Esta mañana iba a visitar a Richard Greer. Hoy, las cosas iban a empezar a cambiar de forma drástica, aunque no estaba seguro de que lo que estaba a punto de suceder fuera menos doloroso que lo que ya había pasado. Mientras me secaba en completo silencio, noté que Carly y Cristina ya estaban en la escuela y Liz se había ido al trabajo. Pensé en la conversación que había tenido 2 días antes con Ernie Matazo. La oficina de Ernie era anodina, ubicada en una zona deteriorada de Cincinnati, lejos del centro, pero me lo habían recomendado como un tipo que sabía lo que hacía. Entonces, señor X, dijo mientras nos sentábamos en la pequeña mesa de su oficina, hice todo exactamente como pidió, aunque nunca antes un cliente me había pedido trabajar de esta manera. Asentí, y él continuó. No hice un video porque usted no quería uno, pero tengo grabaciones de audio de 3 de sus encuentros. Las grabé para usted en este CD, tal como pidió. ¿Está seguro de que no quiere escucharlas? Negué con la cabeza. Como te dije, Ernie, si Liz y yo tenemos alguna posibilidad, tendrá que ser sin esa información. No puedo ni quiero llevar esos sonidos conmigo por el resto de mi vida. Solo resúmelo para mí, ¿de acuerdo? En realidad, no pasó nada especial, dijo. Es solo, quiero decir, solo una noche. No hablaron mucho, y nunca escuché palabras como, si tan solo pudiéramos estar juntos, o, cuando me divorcie, punto. ¿Hablaron de mí?, pregunté. ¿O de la esposa de Growner? Ernie pensó por un momento. Growner nunca mencionó a su esposa en absoluto. Mencionó su nombre un par de veces, como, apuesto a que tu esposo no puede darte placer como yo, pero ella siempre lo cortaba. Nunca permitió que lo humillara o lo insultara. Y ella nunca lo mencionó por su cuenta. ¿Qué se decían entre ellos? Principalmente cosas lujuriosas. Debí de estremecerme porque Ernie hizo una pausa, mirándome. ¿Está bien, señor X? Sí, dije. Por favor, continúa. Eso es todo, realmente, continuó. Después de la intimidad, cuando se duchan y se visten, solo hablan de cuando se verán de nuevo. ¿Liz lo ama? No he escuchado nada parecido, respondió Ernie. Creo que se ven solo para acostarse juntos. ¿Hacen algo especial? Ya sabe, en la cama. No escuché nada sobre posiciones raras. Definitivamente lo hace sentir bien, pero creo que la mayoría de la gente lo hace. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Al final, no fue tan malo como temía. Sí, fue indescriptiblemente doloroso, pero no fue peor de lo que había imaginado. Ella no lo amaba. No planeaban huir juntos. Solo se acostó con él. Solo una aventura. Una aventura ordinaria con un hombre que no era su esposo. Un hombre que no era yo. Está bien, Ernie. Finalmente dije, gracias por todo.
¿Cuánto te debo? Le escribí un cheque por casi 8,000 pesos sin pensarlo 2 veces, y él sacó 3 sobres Manila. Aquí está todo lo que pidió. El primer sobre contiene unas 12 fotos de los dos entrando y saliendo de varias puertas de moteles. Las fotos de ellos en la intimidad, unas 4 docenas, están en un segundo sobre grande, todo sellado. Escondí los negativos junto con una copia del CD de audio. El tercer sobre, como solicitó, contiene una de las fotografías más explícitas. Solo una foto, ¿cierto? ¿Ambos rostros son claramente visibles? Exactamente, dijo. Gracias, Ernie, respondí nuevamente y me levanté para irme. Espera, casi lo olvido. ¿Qué has averiguado sobre Grosvenor? Ernie esbozó una sonrisa dura. Es un verdadero mujeriego, justo como sospechabas. Betsy, mi asistente, habló con varias personas en su firma. Al parecer, es el mejor cazador de faldas que hay, aunque lo mantiene discreto. Su esposa es la heredera de una fortuna de alrededor de $80 millones, así que, naturalmente, evita cualquier publicidad. De camino a la oficina de Grosvenor, pensé en los últimos meses. Los primeros signos de problemas habían aparecido a principios de agosto, hace unos 3 meses. El año pasado había sido increíblemente duro y aterrador para nosotros. Justo antes de Halloween, a Carly le diagnosticaron leucemia, y nos sumergimos en una pesadilla interminable de médicos, hospitales, quimioterapia y noches sin dormir. Nuestra pequeña tenía solo 8 años, pero soportó el dolor y el miedo con increíble valentía y paciencia. Su hermana Cristina, 2 años menor, se convirtió en su compañera y apoyo constante. Como es natural, Liz y yo no nos preocupábamos por nada más que por Carly, tratando de no estar demasiado consumidos por el trabajo para poder estar con ella constantemente. Nuestros amigos e incluso nuestra relación habían quedado completamente en segundo plano. A principios del verano, gracias a Dios, Carly entró en remisión. Poco a poco, recuperó su fuerza y su hermoso cabello comenzó a crecer de nuevo. Había al menos un 90% de probabilidades de que se hubiera recuperado por completo. A mediados de junio, finalmente recibimos resultados positivos en las pruebas y lo celebramos en Disney World durante una semana, casi locos de alegría y alivio. Liz y yo consentimos a las niñas, dejándolas montar en todas las atracciones, comer todos los dulces y quedarse despiertas hasta tarde. Estos recuerdos serán para siempre algunos de los más brillantes y felices de mi vida. Sin embargo, la experiencia pasó factura a mi relación con Liz. Cuando las cosas comenzaron a mejorar, volví a mi trabajo como analista económico en la oficina de Cincinnati de un importante banco de Nueva York. Mis colegas me habían estado cubriendo durante meses, así que era hora de volver al trabajo y avanzar en mi carrera. El trabajo de Liz era menos exigente. Era subdirectora de recursos humanos en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Pero ella también estaba enfocada en recuperar el tiempo perdido. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver claramente que ninguno de los dos prestó suficiente atención a nuestro matrimonio. La primera vez que escuché sobre Richard Grosvenor fue completamente inocente. A principios de julio, Liz tuvo que testificar en una demanda contra el centro médico, y Grosvenor los representaba como abogado. Esa noche, después de dar su testimonio, Liz mencionó casualmente la impresión que Grosvenor le había causado. Alto, guapo y extremadamente perspicaz en las batallas legales en las que estaba involucrada. Durante las 2 semanas siguientes, escuché sobre sus reuniones con Grosvenor 2 veces más, supuestamente para discutir detalles de su testimonio. Y luego dejó de mencionarlo, y asumí que eso era todo. Estaba equivocado. Liz siguió viéndolo, pero a medida que sus reuniones pasaron de maniobras legales a algo más, simplemente dejó de decírmelo. En agosto,
tomamos nuestras vacaciones habituales de 2 semanas en una cabaña en el lago Michigan. Este lugar siempre había sido romántico y maravilloso para nosotros. Durante el día, las niñas jugaban despreocupadas. Y por la noche, Liz y yo hacíamos el amor, libres de las rutinas diarias del hogar. Pero esta vez, nuestras vacaciones fueron diferentes, notablemente diferentes, aunque era difícil precisar exactamente por qué. No es que hiciéramos el amor menos, ni que Liz lo deseara menos, al menos no al principio. Seguía siendo cariñosa y no se resistía. Probablemente, el cambio más evidente era que parecía distraída, no solo cuando estábamos juntos, sino en otros momentos también. Era como si estuviera en su propio mundo, y era imposible no sentir preocupación. No tenía idea de que había cambiado, pero podía percibir que algo estaba pasando. Las pocas veces que le pregunté al respecto, respondió algo indiferente, diciendo que todavía estaba recuperándose del año pasado o algo por el estilo. Un sentimiento de amargura y decepción comenzó a invadirme. Extrañaba a mi esposa, y era evidente que ya no estaba completamente presente para mí. Pero su explicación parecía plausible. Dios sabe que ambos seguíamos emocionalmente agotados por la batalla de Carly contra el cáncer, así que pensé que todo volvería gradualmente a la normalidad. Me equivoqué. A mediados de septiembre, nuestra relación había empeorado aún más. Liz siempre parecía tensa y ansiosa cuando estaba conmigo. A veces, se sentaba junto a la ventana, mirando al vacío con una expresión preocupada, aparentemente sin darse cuenta de que podía verla. Se había vuelto más olvidadiza de lo habitual. A veces no llegaba a casa a tiempo para preparar la cena o desaparecía todo un sábado, regresando sin la ropa que había planeado recoger de la tintorería. Su extraño comportamiento me preocupaba seriamente. Pasé mucho tiempo pensando en estas rarezas y lo que podían significar. Por supuesto, la posibilidad de una aventura cruzó por mi mente, aunque parecía impensable. Parte de mi duda venía del hecho de que nuestra vida íntima no había disminuido. Seguíamos haciendo el amor un par de veces a la semana, lo que había sido nuestro patrón desde que nacieron las niñas. De hecho, hubo incluso algunas noches en las que Liz parecía inusualmente apasionada, volviéndose un poco salvaje y exigente. Naturalmente, lo disfruté, pero también planteó nuevas preguntas. ¿Qué había provocado este cambio? ¿Qué o quién estaba encendiendo este repentino entusiasmo? Comencé a hacerle preguntas. ¿Todo está bien en el trabajo? ¿Te sientes bien? ¿He hecho algo para molestarte? Su respuesta siempre era la misma: cariño, estoy bien, de verdad. Solo estoy un poco cansada. Lo que me inquietaba era lo casual que lo decía, y, por supuesto, la respuesta siempre iba seguida de abrazos y besos que se suponía debían tranquilizarme, pero lograban lo contrario. El 26 de septiembre, una fecha que nunca olvidaré ya que era el cumpleaños de Cristina y había 10 de sus amigas en la fiesta, le pregunté casualmente a Liz sobre la demanda del hospital y si seguía en contacto con Richard Groner. Al mencionar su nombre, de repente se puso pálida y murmuró: ¿quién? La miré incrédulo hasta que pareció darse cuenta de su error. Oh, claro, el abogado que llevó mi declaración en la demanda este verano. ¡Qué tonta soy! No he hablado con él en meses. Nos encontramos un par de veces después de la declaración, pero creo que eso ya terminó. Liz volvió a lavar los platos, y ninguno de los dos dijo nada más. Luego, de la nada, me preguntó si había llamado al fontanero para limpiar las tuberías. El cambio de tema tan evidentemente poco convincente finalmente me sacudió. Su aparente olvido sobre Groner era tan alarmante que me di cuenta de que necesitaba averiguar qué estaba ocurriendo rápidamente. Esa noche, después de que se quedó dormida, tomé su bolso y lo examiné cuidadosamente. Por supuesto,
no encontré nada incriminatorio, aunque sí había un misterio que destacaba. No había nada inusual en la lista de llamadas entrantes y salientes de su móvil. Al menos, el número de Groener no estaba allí. Su agenda solo registraba la hora y el lugar de su testimonio el 8 de julio, junto con 2 entradas adicionales para reuniones con Groener. Sin embargo, había 3 entradas, 2 en agosto y una a principios de septiembre, donde sus notas estaban organizadas de manera tan críptica que era imposible entender lo que significaban. No había nada más fuera de lo común. Esa noche, estuve despierto hasta casi las 4 a.m. A la mañana siguiente, tras obtener una recomendación de un amigo, fui a ver a Ernie Matasso. Me llamó el 3 de octubre y, de manera breve, dijo, está teniendo una aventura con un hombre llamado Groener. Es abogado. Esto no me sorprendió, aunque me dejó completamente derrotado. Una hora después, llamé a Ernie de nuevo y le dije que continuara con su trabajo. Quiero que grabes 2 o 3 de sus encuentros, solo audio, nada de video, y tomes algunas fotos de ellos entrando y saliendo del motel o donde sea que se reúnan. Si es posible, me gustaría fotos de cualquier actividad entre ellos. Ernie respondió con certeza, lo haré, no hay duda. Luego discutimos el horario y las tarifas. Richard Groener trabajaba en el piso 16 de un elegante edificio de oficinas en el centro, y su secretaria rubia parecía deleitarse al informarme que estaba demasiado ocupado para verme sin una cita. Sonriendo, saqué una tarjeta de presentación de mi cartera, escribí en el reverso, espera 5 minutos, y voy a mostrarle a tu esposa unas fotos interesantes, y se la entregué. Por favor, hazme el favor de mostrársela, dije. Esperaré aquí. Menos de 2 minutos después, ella regresó con una irritación apenas disimulada y dijo, el señor Groener está listo para recibirlo. No estaba seguro del juego que estaba jugando, pero su saludo fue casual. Salió de detrás de su escritorio, sonriendo ampliamente mientras me daba la mano. Señor Hendricks, ¿cómo está? Por favor, tome asiento. Nunca lo había conocido antes, pero lo reconocí de inmediato por la descripción de Liz unos meses atrás. Tenía unos 62 años y era extraordinariamente apuesto, pareciendo de unos 30 años, con un rostro profundamente bronceado y ojos azules penetrantes. Era fácil entender por qué una mujer podría enamorarse de él, aunque en ese momento no me daba ningún consuelo. Me senté en silencio, esperando que mostrara algún nerviosismo. Mantuvo bien la compostura, aún sonriendo, sin inquietarse. Después de un minuto, finalmente habló. Bueno, señor Hendricks, ¿en qué puedo ayudarle? Mantuve mi tono tranquilo. Señor Groener, el nombre de mi esposa es Liz Hendricks, y ahora lo tengo en mis manos. Qué tan fuerte lo apriete depende de usted. Hizo una pausa y, aunque trató de mantenerse calmado, noté que sus dedos temblaban ligeramente. Me temo que no entiendo, dijo lo más firme que pudo. Se acostó con Liz, continué, aún hablando suavemente. Tengo fotografías. Estoy bastante seguro de que podrían costarle esta bonita oficina, su prestigioso trabajo y el acceso a la fortuna de su esposa. Miró nervioso los sobres en mi regazo, pero murmuró, lo siento, no entiendo de qué está hablando. Estaba resultando más entretenido de lo que esperaba. Después de una larga pausa, le entregué el primer sobre en silencio. Lo abrió y miró las fotos, luego se relajó, sonriendo ampliamente. Esto no prueba nada más que Liz y yo entramos y salimos de la sala de conferencias. Motel, corregí. Ruta 52 en River Beach Heights. Bastante barato de su parte, ¿no cree? Se levantó, evidentemente esperando despedirme. Estas fotografías no prueban nada, señor Hendricks.
Sin moverme, le entregué otro sobre. Lo abrió y sacó una sola fotografía, mirándola por un momento antes de volver a guardarla. Reclinado en su silla, pasó una mano por su cabello, luciendo claramente disgustado. Tengo varias docenas más, con copias en lugares seguros, dije. Nos sentamos en silencio mientras lo observaba, y él miraba fijamente la pared detrás de mí, procesando la situación. Finalmente, preguntó, ¿qué quieres? ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Pregunté, ¿y por qué? Se rió con amargura. Porque tu esposa es un caramelo, hombre. Por si no te has dado cuenta, la quise desde el momento en que la vi. ¿Has visto a mi esposa? Negué con la cabeza. Pesa 250 libras y suda constantemente. Liz, bueno. Digamos que es mucho más de mi tipo. Es increíble. Un bombón total. ¿Cuánto tiempo? Insistí. Un mes, más o menos. Me llevó una eternidad llevarla a la cama. Trabajé en ella todo el verano. Despacio, sutilmente, solo profesional. Ella luchó, seguía diciendo cuánto te amaba. Lo típico. Todas dicen eso. Aunque la mayoría cede mucho antes. Ella solo se rindió al final de septiembre. Eso es suficiente, dije con firmeza. Has respondido a mi pregunta. Incluso en su apuro, no pudo ocultar del todo una sonrisa de satisfacción. Podía ver que disfrutaba el poder que creía tener sobre mí, como si parte del placer no proviniera solo de acostarse con mujeres hermosas, sino de humillar a sus maridos, demostrando que era el alfa. Bien, llámala ahora mismo y termínalo, dije. Dile que fue divertido, que es increíble, pero que se acabó. Supongo que has hecho esto antes. Me miró, calculando. ¿Y qué pasa después de eso? Me voy de aquí, y si tienes suerte, no enviaré estas fotos ni a tu socio principal ni a tu esposa. Amigo, si la llamo, tendrás que darme las fotos. Sonreí fríamente. Mala suerte, Rich. Solo tienes dos opciones: romper con Liz y esperar que tu vida no se haga pedazos. O no, y dejar que las fotos lleguen a las personas que importan para ti. Tú decides. Me fulminó con la mirada, furioso y derrotado. Pero luego levantó el teléfono. Quisiera hablar con la señora Hendricks, por favor, dijo al receptor, evitando mirarme. Soy Richard Groner de Parker Maygoff. Giró su silla para darme la espalda y esperó a que Liz respondiera. Hola, cariño, soy yo. Sí, ya sé. Hola, tú también. Mira, no, solo escucha, Liz. Fue fantástico y tú, bueno, eres preciosa. Pero sabíamos que llegaría el momento de terminarlo. No, no digas eso. No se trata de ti, cariño. Es solo que ya es hora de terminar, ¿sabes? Como dice esa canción, nuestro amor era demasiado ardiente para mantenerse frío. Hizo una pausa y bajó la voz. Liz, no llores, ¿de acuerdo? Ambos sabíamos que solo era cuestión de tiempo. No, por supuesto que no hay nadie más. Su voz se volvió frustrada. ¿Por qué soy yo el idiota aquí? Éramos dos los involucrados. No es como si te hubiera esposado y arrastrado a la cama. Ella debía estar gritando porque él bajó un poco la voz y susurró, no grites. Después de unos momentos, colgó el teléfono. Colgó, murmuró. Su rostro lucía solemne, la expresión engreída desaparecida por completo. ¿Cuánto habría durado? Pregunté.
Supongo que esta no es tu primera vez. Un par de meses más, tal vez, respondió incómodo. 2 o 3. Basta, lo interrumpí. No necesito escuchar más. Nos miramos en silencio. Pude ver que estaba ansioso porque me fuera, pero estaba a mi merced. Ni se te ocurra contactar a Liz de nuevo. Ni llamadas, ni correos, ni cartas, ni visitas. ¿Entendido? Asintió sin apartar la mirada. Si te escribe, tira las cartas. Si te manda mensajes, bórralos. Si llama, no contestes. Si viene aquí, no la ves, añadí. Asintió de nuevo. Para siempre, Richard. No estoy bromeando con esto. ¿Y las fotos? Preguntó. Tendrás que contar con mi buena voluntad, respondí, levantándome de la silla. Él también se levantó. Antes de irme, añadí, una cosa más. Rápidamente di un paso hacia él y le di un fuerte puñetazo en la entrepierna. Gimió y se desplomó en el suelo. Rodeé la mesa y lo miré mientras yacía de lado, con las piernas encogidas y jadeando de dolor, su rostro contorsionado. Después de esperar unos momentos para que comenzara a respirar con normalidad, le di otra patada antes de salir de la oficina. Liz se suponía que debía estar cocinando la cena esa noche. Cuando entré a la cocina, estaba ocupada poniendo la mesa y manejando 3 ollas en la estufa con su habitual eficiencia. La abracé y le dije, «Hola, querida. ¿Cómo estuvo tu día?» «Oh, largo día. Las niñas están viendo dibujos animados. ¿Quieres una copa de vino?» Su rostro reflejaba fatiga y tristeza. Por sus ojos ligeramente enrojecidos, pude darme cuenta de que había estado llorando durante un buen rato. Pero una mujer es una mujer, y con el maquillaje bien aplicado, casi había logrado ocultar los signos de su tristeza. Si no hubiese mirado de cerca, no habría notado nada. La cena transcurrió sin problemas, lo cual fue sorprendente dado lo difícil que había sido el día anterior para ambos. Las niñas, como siempre, charlaban alegremente, lo que ayudaba a Liz y a mí a mantener la conversación fluida. Carly y Cristina estaban llenas de historias, quejándose de maestros que no les gustaban, de cómo los niños las molestaban durante el recreo, y discutiendo sobre las próximas fiestas de cumpleaños de sus amigas. Estar rodeado de niños, creo, hace casi imposible permanecer infeliz. Para mí, esto siempre ha sido una verdad, incluso durante el último terrible mes, cuando sentí que toda mi vida se estaba desmoronando. No podía evitar sonreírles, reír con ellas y abrazarlas. Gracias a Dios Carly estaba sana de nuevo. En cierto modo, era un hombre afortunado. Liz y yo las ayudamos a bañarse, les leímos cuentos para dormir y las arropamos, escuchando cómo discutían emocionadas sobre disfraces de Halloween. Todo parecía normal, pero tan pronto como las niñas se durmieron, toda la confusión y el dolor de Liz regresaron. No creo que se diera cuenta de lo atenta que estaba mi mirada. Parecía incapaz de quedarse quieta. Encendió y apagó la televisión, pasó los canales sin rumbo, intentó leer unas páginas de un libro de mesa de café y luego se dio por vencida y salió corriendo de la casa. Un poco más tarde, subí a nuestro dormitorio. Poco después, Liz regresó, y la escuché mientras se movía por la cocina, ordenando o descargando el lavavajillas. Finalmente, subió las escaleras, luciendo cansada y molesta. «Cariño, ¿estás bien?», pregunté, tratando de sonar genuinamente preocupado. Podría parecer extraño, pero no planeaba decirle lo que sabía sobre ella y Richard Growner ni lo que había hecho ese día. No quería confrontarla, pero tampoco podía ignorar su angustia.
Sí, no importa, respondió, dirigiéndose al baño con su camisón. Solo un pequeño problema en el trabajo. No insistí. Apagamos las luces, y ella me dio un beso rápido antes de darme la espalda. Me pregunté cuál de los dos tendría más problemas para conciliar el sueño esa noche. Pasaron minutos o quizás horas. No estaba seguro, pero su respiración seguía siendo irregular. Al parecer, no podía dejar de pensar en él. No recuerdo exactamente cuándo me dormí. Tal vez ya era de mañana. En las semanas siguientes, observé a Liz de cerca. Quería que volviera a mí, que recordara todo lo que teníamos con las niñas, que se diera cuenta del terrible error que había cometido y que viera lo afortunada que era de que nuestro matrimonio no se hubiera destruido. Quería que me amara de nuevo, como lo hacía antes de Groener, antes de la enfermedad de Carly, antes de que nuestras vidas comenzaran a derrumbarse. No sabía cuál sería el resultado. Al principio, casi nada cambió. Liz seguía comportándose de manera distante, pasando muchas noches sentada junto a la ventana, mirando fijamente la calle. A veces, parecía irradiar una sensación de dolor y pérdida, aunque siempre me apartaba cuando preguntaba al respecto. Hicimos el amor un par de veces esa primera semana, pero algo era diferente. Cuando estábamos en nuestra posición habitual, Liz nunca abría los ojos ni me miraba. Ni siquiera sonreía como solía hacerlo. Quizás tenía miedo de que su mirada delatara algo o tal vez quería imaginar que yo era Richard Groener. El viernes, 9 días después de mi visita a Groener, llegó Halloween y las niñas estaban emocionadas. Apenas terminamos de cenar cuando ya me estaban arrastrando afuera. Como siempre, las llevé a pedir dulces mientras Liz repartía caramelos en nuestra casa. Debido a la emoción de la festividad y a todos los dulces que comieron, las niñas no se acostaron hasta casi las 11 p.m. Gracias a Dios era fin de semana. Liz y yo intercambiamos sonrisas mientras finalmente las arropábamos. Decidí leer un rato antes de dormir, y pronto Liz entró y se sentó junto a mí. Antes de apagar la luz, dijo, Alan, no estoy de humor esta noche, pero ¿podemos simplemente abrazarnos? Por supuesto, respondí suavemente, y ella se acercó a mí, enterrando su rostro en mi cuello. Por un largo rato, permanecimos en silencio en los brazos del otro. Pensé que quizá quería quedarse dormida así, pero entonces Liz levantó la cabeza y dijo en voz baja, Alan, lo siento mucho. Me quedé un poco sorprendido. ¿Por qué? Pregunté. Por todo, pero especialmente por haber estado tan distante en los últimos meses. Sé que después de todo lo que pasamos con la leucemia de Carly, todos estábamos agotados, pero sé que he estado muy distante contigo últimamente, y lo siento mucho. Permanecí en silencio, asimilando esa disculpa que llevaba tanto tiempo esperando. Conocía a Liz lo suficiente para saber que lo decía en serio, pero también sabía que jamás mencionaría la verdadera razón de su distancia, su aventura con Groener. Gracias, Liz, respondí finalmente. Sabes, te extrañé, y a menudo me pregunté, ¿fue esto mi culpa? No, no, exclamó, abrazándome con fuerza. Siempre has sido increíble, con tu paciencia, tu bondad, tu apoyo. Te mereces algo mejor, y prometo darte lo mejor de mí por el resto de nuestras vidas. La cercanía con Liz era agridulce, cada momento ponía a prueba mi determinación. Debería expresar mi enojo, mi humillación y dolor, o apretar los dientes y mantener el camino al que tanto esfuerzo estaba dedicando. Sabía que debía intentarlo. Era mi única alternativa para salvar nuestro matrimonio. Era increíblemente difícil, pero lo logré. Eso suena bien, respondí, encontrando sus labios en la oscuridad. No pude decir nada más. La noche siguiente, volvimos a hacer el amor.
Esta vez, las cosas se sintieron agradables pero desconocidas, titubeantes, como si fuéramos extraños probando un terreno frágil. Liz parecía especialmente insegura, como si quisiera complacerme pero tuviera miedo. Sentí que apenas nos conocíamos, que ambos temíamos cometer errores. Sin embargo, con el paso de los días, Liz comenzó a relajarse gradualmente y a volver a ser ella misma. El humor que siempre había iluminado nuestra relación empezó a resurgir. Las bromas y los comentarios juguetones, nuestras formas favoritas de conectarnos, reaparecieron, y 2 semanas después de Halloween tuvimos la noche más apasionada que habíamos compartido en más de 2 años. Esa tarde, estaba exhausto por haber recogido hojas en el jardín, así que, cuando las niñas se acostaron, me metí rápidamente a la ducha. Para mi sorpresa, Liz se unió a mí. Me lavó suavemente y después, al salir de la ducha, continuamos en la habitación. Han pasado varios meses desde entonces, y durante ese tiempo, diferentes aspectos de nuestra relación han vuelto lentamente a la normalidad. Sobre todo, ambos volvimos a ser padres felices. Incluso en el apogeo de su aventura, cuando Liz estaba distante y distraída conmigo, seguía siendo la mejor madre del mundo, quizá incluso más, como si intentara compensar lo que había hecho. Otro signo de que nuestra relación estaba volviendo gradualmente a su estado anterior fue el cambio en nuestra vida íntima. Durante su aventura, la frecuencia de nuestra intimidad no disminuyó mucho. Liz claramente se había asegurado de mantener eso. Sin embargo, su entusiasmo y conexión emocional durante nuestros encuentros habían disminuido. Rara vez me rechazaba e incluso ocasionalmente tomaba la iniciativa, pero para mí, que primero sospechaba y luego descubría lo que hacía con Growner, era dolorosamente evidente que su implicación emocional en nuestra intimidad había disminuido drásticamente. No se sentía como hacer el amor, esa conexión íntima que yo valoraba tanto. Se sentía más como una intimidad casual. Parecía esforzarse por hacerme feliz, pero no parecía disfrutar mucho ella misma. Después de Halloween, las cosas empezaron a cambiar. Nuestro deseo de estar juntos volvió a ser mutuo. Al principio, estos encuentros se sintieron como intentos de reconciliación, pero gradualmente, la conexión emocional de Liz durante nuestros momentos íntimos regresó. Comenzó a tomar más iniciativa. Creo que estaba tratando de reconectar con esos tiempos salvajes y apasionados que compartimos en los primeros años de nuestro matrimonio. No solo fingía para complacerme. Se volvió genuinamente activa y apasionada, y su entusiasmo era real. Entre noviembre y febrero, probablemente hicimos el amor 3, quizá incluso 4 veces por semana. Más tarde, por supuesto, eso gradualmente volvió a estabilizarse en 2 veces por semana, nuestro promedio habitual. Pero, gracias a Dios, los sentimientos eran reales. Liz estaba completamente presente conmigo, entregándose tanto como siempre lo había hecho. No estaba completamente seguro de que pudiéramos regresar a como éramos antes, pero parecía que lo habíamos logrado. Curiosamente, nuestra intimidad diaria como marido y mujer, esos pequeños momentos de cercanía, se restauraron un poco más tarde que nuestra conexión física. Sin duda, esta demora tenía más que ver conmigo, con mi enojo, resentimiento y dudas persistentes, que con Liz. Pero cada día crecía mi confianza en que su aventura con Growner realmente había terminado, así como mi creencia de que nuestro matrimonio podía salvarse y que ella podía ser completamente mi esposa de nuevo, al igual que yo podía ser su esposo. Sin embargo, incluso después de que estábamos esencialmente de vuelta a la normalidad, probablemente 6 u 8 meses después del final de su aventura, seguía luchando casi a diario con la rabia, la humillación, el dolor e incluso el odio. Hubo muchos días en los que no podía sacudir el impulso de confrontarla, de descargar mi frustración y enojo por su traición. ¿Cómo pudo entregarse a ese hombre, no solo una vez, sino repetidamente durante semanas?
¿Cómo pudo mentirme, sonreírme, besarme y meterse en la cama conmigo después, fingiendo ser la esposa amorosa que solo pretendía ser? ¿Cómo pudo traicionar nuestros votos tan fácilmente? Estas preguntas me atormentaban, y nunca encontré respuestas satisfactorias. A pesar de todo, tomé mi decisión. Sabía lo que quería y creía que el camino que elegí era nuestra mejor oportunidad de tener un futuro juntos. Así que tuve que soportarlo. Aunque a veces mi corazón se rompiera, seguí adelante con mi vida, esforzándome por ser honesto con Liz. Poco a poco, las cosas mejoraron. Mi amada esposa parecía regresar a mí mucho antes de que yo realmente creyera que había vuelto. Con el tiempo, mis sentimientos se alinearon con la realidad. Sabía que ella me amaba, que quería estar conmigo y que su deseo por mí era genuino. Unos 8 meses después de mi confrontación con Growner, Liz y yo parecíamos habernos convertido nuevamente en la pareja amorosa que éramos antes de la enfermedad de Carly, antes de la infidelidad de Liz. Y luego, aproximadamente 2 años después, una mañana me desperté y me di cuenta de que era genuinamente feliz y que volvía a creer en nuestro matrimonio. Me tomó mucho tiempo, y no fue agradable, pero parece que logré lo que quería. Era un cálido domingo de abril, y estaba hojeando sin prisa la sección de estilo del Cincinnati Enquirer cuando un titular captó mi atención: abogado local será nombrado hombre del año. No podía creerlo. El artículo incluía una foto de Richard Growner. Liz estaba afuera jugando con las niñas en el jardín, así que tuve tiempo de leer el artículo con detenimiento. La Fundación JC planeaba homenajear a Growner por sus numerosas donaciones caritativas en el área de Cincinnati. Una cena de recaudación de fondos, a $250 por plato, estaba programada para celebrarse a finales de mayo en su honor, con los ingresos destinados a un club infantil local, una de las organizaciones benéficas preferidas de Growner. Durante mucho tiempo traté de no pensar en ese tipo, pero mi reacción al artículo dejó claro que estaba lejos de haber terminado con él. Tiré el periódico a la basura para asegurarme de que Liz no lo encontrara. Y me hice una nota mental para llamar a Ernie Matasso. No lo entiendo, señor H., dijo Ernie después de una pausa cuando hablamos. Ya tiene todas las fotos que necesita de este tipo con su esposa. ¿Por qué gastar más dinero en seguirle el rastro? Porque, Ernie, respondí, voy a destruir la vida de este tipo de una vez por todas. Quiero enviar fotos y grabaciones de audio a su esposa, a su firma de abogados, a cualquiera que deba saberlo. Con algo de suerte, habrá un gran escándalo público, y no quiero que el nombre de mi esposa esté de ninguna manera relacionado con esto. Bueno, señor H., suspiró Ernie. Estoy feliz de aceptar su dinero, pero creo que está loco. Le tomó menos de 3 semanas reunir nuevas pruebas. Ernie capturó unas fotos impactantes de Growner en la cama con la señora Essine Wallace, la hermosa esposa del concejal de la ciudad, Bernard Wallace. Para agregar al escándalo, la firma de Growner representaba a los Wallace en una demanda sobre una propiedad comercial que poseían. Así que no solo Growner había seducido a la esposa del concejal, sino que también había violado la ética profesional al acostarse con ella. Nunca había estado tan contento de gastar $6,000 en mi vida. Instruí a Ernie para que enviara esas fotografías y grabaciones a la señora Growner, al señor Wallace, al socio gerente de la firma de Growner y, finalmente, al Cincinnati Enquirer. Los resultados superaron todas mis expectativas. Cincinnati Enquirer, 5 de mayo. Cancelan gala benéfica. Sin explicación, la Fundación JC canceló la cena en honor a Growner. Cincinnati Enquirer, 11 de mayo. Prominente firma de Cincinnati demandada. El concejal Bernard Wallace presentó una denuncia por mala conducta legal contra la firma Parker y Meadow. No se proporcionaron detalles, y la empresa se negó a comentar. Cincinnati Enquirer, 18 de agosto.
concejal Wallace busca divorcio, abogado local involucrado. Bernard Wallace anunció su divorcio y nombró en la demanda a un abogado local prominente sospechoso de ser el amante de su esposa. Cincinnati Enquirer, 10 de septiembre. Groener despedido de la firma. Parker y Meadow anunció el despido de Richard Groener, citando conducta inapropiada. Groener no pudo ser contactado para comentar. Cincinnati Enquirer, 11 de noviembre. Concejal resuelve disputa con la firma. Parker y Meadow llegó a un acuerdo financiero con Bernard Wallace, aunque no se revelaron detalles. Fuentes sugirieron que el pago superó los $2,4 millones. Cincinnati Enquirer, 2 de diciembre. Consejo Municipal prohíbe contratos con la firma. Tras un voto unánime liderado por el concejal Wallace, se prohibió a Parker y Meadow celebrar contratos con la ciudad durante 5 años. Se mencionó la presunta mala conducta de Groener en el tercer párrafo. Cincinnati Enquirer, 29 de diciembre. Abogado deja la ciudad en medio del escándalo. Richard Groener, enfrentando una audiencia disciplinaria y posible inhabilitación, se reportó mudándose a California. El artículo también mencionó su reciente divorcio de Elizabeth Groener, una heredera de Vanderbilt. Muchas veces resistí la tentación de dejar los periódicos abiertos en la mesa de la cocina con cualquiera de estas historias. A diferencia de mí, Liz no leía el periódico todos los días, pero ese no era el punto. Mi objetivo no era restregarle a ella los escándalos de su antiguo amante. Mi objetivo era simplemente arruinar la vida del hombre que la había seducido. Creo que ella escuchó o leyó algo sobre él, ya que varios de estos artículos fueron noticia de primera plana, pero ni ella ni yo lo mencionamos nunca en nuestras conversaciones. Después de ese último artículo, no hubo más noticias sobre Richard Groener. Había logrado mi venganza, y se sintió increíblemente bien. Nuestro matrimonio estaba en proceso de sanar. Nuestras niñas estaban saludables y felices, y hasta nuestras carreras iban en ascenso. La vida nunca había parecido tan buena, pero el destino siempre tiene sus caprichos, ¿verdad? La vida era maravillosa, y siguió siéndolo hasta que nuestras niñas cumplieron 17 y 15 años, respectivamente. La leucemia de Carly había desaparecido por completo, y ambas niñas se convirtieron en estrellas atléticas en sus equipos de fútbol y baloncesto. Nunca tuvieron problemas con los estudios ni con su comportamiento. Nuestras hijas eran maravillosas, increíbles. Liz y yo nunca nos cansábamos de decirnos lo bendecidos que estábamos por la vida. En uno de esos días claros y cálidos por los que abril es tan famoso en nuestra área, fue la primera vez que escuché a mi esposa mencionar a un tipo llamado Tom Serrenardo, quien, al parecer, se había unido al personal del centro médico. Al principio, solo escuchaba su nombre de parte de Liz. Este tipo parece creer que es el regalo de Dios para las mujeres, me dijo riendo. Ya le tiró los tejos a Marche, le pidió salir a Alexa 3 veces y ha coqueteado con todas las secretarias de nuestra oficina. ¿Cómo es? Pregunté de inmediato, alarmado. Mi completa confianza en Liz se había perdido muchos años atrás, y no creía que alguna vez regresara. Bastante atractivo, en mi opinión. Fuerte, con una mandíbula cuadrada y ojos oscuros. Aunque, para ser honesto, es tan vanidoso y agresivo que arruina por completo la impresión de su apariencia. Actúa como si solo tuviera que mirar a una mujer para que ésta cayera en sus brazos. Algunas de nuestras compañeras mayores ya están un poco obsesionadas con él. Durante las siguientes 4 semanas, escuché a mi esposa hablar de Tom Severnardo de vez en cuando. No es solo Tom, decía mi esposa. Insiste en que lo llamen Tom K., ¿puedes creerlo? Por lo visto, incluso entonces, su actitud agresiva hacia las mujeres con las que trabajaba ya se estaba convirtiendo en un problema para el personal. No tanto como bromas, sino como una irritación creciente.
Y luego Liz dejó de mencionar a Bernardo por completo. Cuando le pregunté sobre él un día, mi esposa simplemente agitó la mano vagamente. Ah, sigue aquí. No he estado comunicándome mucho con él últimamente. Ya no estamos en el mismo grupo de trabajo. Su voz sonaba indiferente. Y cuando intenté volver al tema, preguntándole si seguía molestando al personal femenino, respondió con una frase corta: no es que me. Pero él nunca dejó de sorprenderme y preocuparme. La frase, si te quemas con leche, te quemarás con agua, ciertamente se aplicaba en mi caso. Observaba cada palabra, cada movimiento de Liz, y cada vez más parecía que estaba cayendo en el mismo comportamiento distante que la caracterizó tanto durante las primeras semanas de su seducción por Richard Growner. Claramente tenía algo en mente. Incluso nuestras hijas lo notaron un par de veces y molestaron a su madre durante la cena por su distracción. Tal vez sea Alzheimer, papá. Quizás deberíamos buscarle un lugar en un asilo, bromeó Carly una vez. Carly y Cristina se rieron, e incluso Liz logró esbozar una sonrisa dolorosa. Pero yo sabía que algo estaba mal, y no era Alzheimer. Pasaron días y semanas. Liz realmente se volvió un poco distante de mí, aunque aún tierna. Hacíamos el amor regularmente, y al menos a veces parecía tan apasionada como antes. Seguía interesándose por mi trabajo, lo que hacían las niñas y la vida de nuestra familia en general, como siempre lo había hecho. Pero de vez en cuando comenzó a salir a reuniones tardías, a veces hasta las 8 p.m. Había llamadas telefónicas que recibía en su oficina detrás de puertas cerradas. Una o dos veces, las llamadas eran de compañeras de trabajo. Lo sabía porque yo mismo las atendí, pero no tenía idea de quiénes podrían ser los otros que llamaban. Una noche, después de una de esas reuniones tardías, entró a la casa con una expresión distraída y emocionada en su rostro. Me levanté para abrazarla, pero ella dijo: déjame ducharme primero, ¿de acuerdo? Alan, estoy cansada y sucia. Ignorando sus protestas, la abracé con fuerza y olí su cabello. Claramente no se había lavado desde la mañana, pero no había olor a noche ni a otro hombre. Solo olía a ella misma. La dejé ir, y se dirigió al dormitorio. Más tarde, sentado con ella en la cocina mientras se preparaba un sándwich, le dije: Liz, ¿te está molestando algo? No has sido tú misma últimamente y te extraño. ¿No quieres hablar conmigo de algo? Me miró preocupada y dijo: no, querido, es solo que el trabajo se ha vuelto un poco estresante últimamente, pero no pasa nada especial. Podría prescindir de estas reuniones nocturnas, pero cuando el director o subdirector dicen que todos tenemos que estar ahí, no hay mucho que pueda hacer. Sonrió, claramente tratando de ver si me había calmado, y fingí que lo había hecho. Pero después de que se fue a la cama esa noche, me quedé en la sala hasta las 2 a.m., pensando: ¿es hora de llamar a Ernie Matasso otra vez? Una cosa tenía absolutamente clara: si Liz me engaña de nuevo, nuestro matrimonio se acaba. Con este pensamiento en mente, finalmente me fui a la cama. 4 días después, todas mis dudas explotaron de formas que nunca podría haber imaginado. El lunes, preparándose para el trabajo después del desayuno, Liz dijo: cariño, lo siento. Resulta que tengo otra maldita reunión hoy. Probablemente no estaré en casa hasta las 9 o algo así. ¿Puedes preparar la cena para ti y las niñas? Y sin esperar mi respuesta, me lanzó un beso y se dirigió a su auto en el garaje. No sé qué me pasó en ese momento. Aparentemente, algo simplemente se rompió dentro de mí y corrí tras ella. Cuando subió a su minivan, salté al asiento del pasajero y la miré fijamente, captando su mirada sorprendida en respuesta. No, todo no está bien. Hay algo que no me estás diciendo, y quiero saber qué demonios es,
dije. Alan, respondió ella con un sarcasmo cuidadosamente controlado, esto es solo una reunión nocturna del personal senior. Realmente no entiendo por qué estás tan molesto. Tal vez no te das cuenta de cuántas noches has estado fuera últimamente o lo distante que te has vuelto de mí y de las niñas. No estás siendo honesta conmigo, Liz. Por el amor de Dios, Alan, ¿te he dado alguna vez una razón para no confiar en mí? Mi esposa ni siquiera intentó ocultar su enojo. ¿Eso es todo? Sus preguntas parecieron destrozar mi cerebro, y todos los años de autocontrol desaparecieron en un momento de ira. Tal vez cuando abriste las piernas para Richard Groner, grité salvajemente, tal vez ahora lo estás haciendo de nuevo con ese idiota de Bernardo. Entonces, si ese es el caso, puedes decirle adiós a nuestro matrimonio. Furioso, salí del auto y cerré la puerta de un portazo. Miré por la ventana y vi el rostro de Liz completamente blanco, aturdido y congelado, su boca medio abierta. No hizo un sonido mientras yo volvía a la casa con furia, moviéndome por la cocina con la sangre hirviendo de rabia, mi cabeza llena de indignación. ¿Cómo se atreve a mentir y engañarme otra vez? ¿Qué? Debieron pasar más de 20 minutos antes de que me calmara y comenzara a darme cuenta de lo que había hecho. Había revelado el secreto que me permitió salvar mi matrimonio con Liz. Toda mi ira, resentimiento y dolor, lo que se mantenía en su lugar solo por un monstruoso autocontrol. Todo colapsó en un instante. Ya no veía los últimos 8 años de un matrimonio tranquilo. Mis pensamientos solo giraban en torno a su traición. ¿Necesito decir que me arrastré al trabajo sin mucho entusiasmo? Problemas de concentración. Escenas sombrías del futuro cercano. Devastación en todos los sentidos. ¿Realmente voy a perderlo todo ahora, después de tanto tiempo? ¿Tendrán que lidiar Carly y Cristina con el divorcio de sus padres? Más tarde, la ira y el dolor fueron reemplazados parcialmente por tristeza. Tristeza por las niñas, tristeza por mí mismo, incluso un poco de tristeza por Liz. Mientras tanto, y cada vez más cada día, sentía una rabia hirviente. Actué con una contención increíble, literalmente me maté tratando de salvar nuestro matrimonio, y ella va y lo hace de nuevo. Por la tarde, me di cuenta de que simplemente no podía ir a casa. No podía mirarla a los ojos ni hablarle con calma. Llamé y le dije a Cristina que llegaría tarde y que podían cenar sin mí. Llegué al yacht, me registré en una habitación, pedí un sándwich y una cerveza, y me senté sombríamente a ver una serie de películas mudas hasta casi la medianoche. Tarde esa noche, regresé a casa en silencio, empaqué una maleta con mis artículos de aseo y ropa para unos días, y regresé al hotel. Afortunadamente, Liz estaba profundamente dormida. Ni siquiera se movió mientras caminaba en silencio por el oscuro dormitorio. Me costó todo el autocontrol del mundo no despertarla gritando y maldiciendo. Al día siguiente en el trabajo, me sentí aún peor. Parecía que, con cada hora que pasaba, la ira y la rabia se apoderaban de mi mente, anulando toda mi concentración. Apagué mi teléfono móvil y las llamadas a mi oficina fueron directo al buzón de voz. Para las 4 p.m., tenía 7 mensajes. 3 de ellos eran de Liz, y me obligué a escuchar el primero. Con voz temblorosa, dijo, «Cariño, ¿estás bien? Lo siento mucho. No tenía idea de que supieras esto, pero te juro que no está pasando nada con Tom Bernardo ni con nadie más. Por favor, créeme, amor. Por favor, ven a casa para que podamos hablar. Lo siento. Lo siento. Por favor, ven a casa». Los otros 2 mensajes eran similares. Maldije mientras los borraba. Estaba muy arrepentida. ¡Qué bien!
Esa noche me tocaba cocinar, y me di cuenta de que no podía dejar a las niñas sin cena. Pedí un par de pizzas y una gran ensalada griega de Giovanni's y las llevé a casa alrededor de las 5:30, cuando sabía que Liz no estaría aún. Comí rápidamente y bromeé con las niñas por unos minutos, luego les dije que tenía que volver al trabajo y salí de la casa. Fue otra noche de ira y soledad en el yat. El tercer día, todavía no regresé a casa, y por la tarde había 5 mensajes más de Liz. Como si fueran copias al carbón, todos eran llorosos y llenos de disculpas. En todos, juraba que no estaba teniendo una aventura con Bernardo. Simplemente no quería hablar con ella, no quería escucharla, ni verla, ni siquiera pensar en ella. Así que le envié un mensaje de texto que decía, ¿en serio? ¿Y por qué demonios debería confiar en ti? Apagué mi celular y regresé al yat. Esta vez ni siquiera llamé a las niñas. Que Liz misma intentara explicar por qué papá no había dormido en casa por tercera noche consecutiva. Llegó el jueves, mi cuarto día fuera de casa, y sabía que tenía que hacer algo. El exceso de trabajo y el agotamiento emocional comenzaron a pasarme factura. Además, extrañaba terriblemente a mis hijas, aunque todavía me parecía que, si veía a Liz, simplemente explotaría. Empecé a pensar en llevar a las niñas a cenar sin Liz. Luego, alrededor de las 2:30, un hombre de mediana edad, vagamente familiar, entró en mi oficina. Señor Rice, dijo. Soy Peter Danielsen, abogado del centro médico. Nos hemos encontrado un par de veces antes. Recordé haberlo visto en algunas reuniones con los colegas de Liz y lo invité a sentarse. ¿Puedo cerrar la puerta? Preguntó, y asentí, esperando que regresara a su asiento. Sé que no tengo bases legales para pedírselo, comenzó, pero aún así le pediré que mantenga nuestra conversación confidencial. Espero que, después de hablar, lo entienda todo. Su esposa me pidió que viniera a hablar con usted. Continuó, y cuando estaba a punto de responder, levantó la mano para detenerme. Hay una situación muy delicada en el centro médico en este momento, relacionada con Tom K. Bernardo. Así que me dijo que, bueno, podría haber tenido una impresión equivocada. Déjeme explicarle todas las circunstancias de este caso. La historia que me contó fue una gran sorpresa. Bernardo había acosado a varias mujeres en el hospital y, en un caso, había cometido agresión sexual. Danielsen estaba trabajando actualmente con las mujeres, 2 de las cuales reportaban a Liz, mientras construían cuidadosamente un caso contra Bernardo. Cuando Danielsen terminó su relato, me quedé en silencio por unos momentos. Lo primero que sentí fue alivio y júbilo. Gracias a Dios, no me había engañado de nuevo. Quizás podríamos resolver todo después de todo. Sin embargo, mi alegría no duró mucho. ¿Por qué demonios no me pudo contar esta historia? ¿O al menos una parte de ella? ¿No confiaba en mí lo suficiente como para saber que guardaría silencio? Cuando llegué a casa esa noche, Liz estaba en el vestíbulo con un delantal, visiblemente nerviosa. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y la tensión en todo su cuerpo era palpable. Probablemente yo lucía igual. Hola, Alan, dijo, acercándose para abrazarme. La expresión en mi rostro debe haberla hecho cambiar de opinión porque se detuvo, sobresaltada, y solo me miró. ¿Y Liz? Pasé a su lado para colgar mi abrigo en el armario. ¿Están las niñas en casa? Están arriba, en sus computadoras, respondió. Cuando entré en la cocina, la cena hervía en la estufa y la mesa ya estaba puesta. Agarré una cerveza y me senté en la barra. ¿Hablaste con Peter Danielsen? Preguntó nerviosamente. Sí, vino hoy y hablamos.
El silencio cayó. Liz removía la pasta en la estufa, aparentemente esperando que dijera algo más. Amor, espero. Espero que te haya calmado. Me refiero a Bernardo. Que nada pasó entre nosotros. Lamento mucho no habértelo dicho. Sí, escuché su versión. Respondí. Digamos que aún no he llegado a una conclusión. Ella se vio sorprendida. No entiendo. ¿Acaso no te explicó lo del acoso nocturno y este asunto tan sensible? Sí. Respondí tranquilamente, contándome una historia muy convincente. Creo que podría ser incluso cierta. Pero digamos que esperaré a ver todo en los periódicos. Liz abrió la boca, luego la cerró. Pude ver que estaba asombrada por mi escepticismo, pero no me importó. Después de más de un minuto de silencio, ella dijo, ¿lo harás? ¿Volverás a casa? Respondí, ya estoy de vuelta. La maleta está en el maletero. La sacaré más tarde, cuando las chicas estén en la cama. ¿Cómo están, por cierto? ¿Qué creen que está pasando? Les dije que estabas trabajando en un gran proyecto y que necesitabas quedarte en la oficina algunas noches, pero no creo que me crean. Simplemente no quería involucrarlas en esto. Al menos no hasta que tú y yo habláramos. Ella se giró hacia mí con mirada suplicante y vi rastros de lágrimas en sus mejillas. Alan, por favor. Sé que tenemos algo de qué hablar, sobre Richard Growner y todo lo demás. Lo siento mucho. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que tú supieras algo de esto. Me siento tan avergonzada. Guardó silencio un momento, llorando suavemente en sus manos, y luego dijo, pero nunca, nunca hice nada con Tom Bernardo ni con otro hombre, te lo juro. La miré y me encogí de hombros. No estaba particularmente seguro de sus palabras. La cena fue extraña y extrañamente divertida al mismo tiempo. Las chicas estaban felices de verme y llenas de curiosidad sobre lo que estaba pasando, pero como adolescentes, no expresaron ninguna emoción directamente. Me bromearon más de lo habitual, comentando que me veía viejo, que mi corbata era horrible, que porque ya no hacía ejercicio, y cosas por el estilo. Lo disfruté, sabiendo que era su manera de reconectar conmigo. Su energía y buen ánimo también ayudaron a enmascarar el hecho de que no tenía nada que decirle a Liz. Intenté ignorarla, sin que las chicas, ocupadas con sus historias y bromas, se dieran cuenta. Después de la cena, pasé un rato con cada una de las chicas, charlando sobre sus situaciones escolares problemáticas y simplemente disfrutando de la alegría de estar con mis maravillosas hijas. Cuando se fueron a sus habitaciones, saqué mi maleta, la desempacé, me desnudé e inmediatamente me fui a la cama. Hice todo esto sin decir una palabra a Liz, que estaba en el baño con su bata de noche, peinándose. Me miraba con cansancio y, cuando estaba a punto de apagar la luz, me dijo, Alan, ¿podemos hablar? No creo que tengamos nada de qué hablar, dije, dándome vuelta. Pero cariño, nosotros. Cuando vea la cara de Tom Bernardo en el periódico, la interrumpí abruptamente y leí todo sobre cómo fue arrestado. Entonces estaré listo para hablar, y hoy volví porque extraño a las chicas. Con estas palabras apagué la luz antes de quedarme dormido. La escuché llorar en silencio durante los próximos días hasta el lunes siguiente. Intenté con todas mis fuerzas contenerme y mantener la calma, al menos frente a Carly y Cristina. Creo que lo hice bastante bien, aunque no pudieron evitar notar la tensión entre yo y su madre. Pero cuando Liz y yo estábamos a solas, mi ira y sospechas literalmente estallaron. Tan pronto como ella pronunció una palabra, para no derraparme por completo, fui tan frío y distante con ella como pude, respondiendo preguntas con el mínimo de palabras,
dejando claro que no quería estar cerca de ella. Había una expresión de sufrimiento impotente en su rostro, pero en lugar de simpatía, sentí una ira aún mayor. Pensé, te lo mereces. Tienes un esposo que no confía ni un ápice en ti, y eres tú quien hizo posible todo esto. El martes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, Liz entró con el Cincinnati Enquirer en la mano. Sin decir una palabra, me entregó el periódico, sosteniéndolo de forma que pudiera ver el encabezado: administrador del centro médico arrestado. En la primera página había una fotografía en blanco y negro de Bernardo, aparentemente tomada de los archivos. Tomé el periódico y leí el artículo cuidadosamente: acoso íntimo y agresión nocturna por presuntas víctimas, 9 cargos presentados, fue despedido del hospital, contrató a Granado Heavy, una de las firmas de abogados más prominentes de Cincinnati, para defenderse. Bernardo mantenía su completa inocencia, diciendo que todo fue solo un malentendido. Citas anónimas de colegas del hospital expresaron asombro y consternación. Era tan buen tipo. Nadie hubiera esperado esto. Bla bla bla. Puse el periódico y miré a Liz, que me observaba expectante. Bueno, parece que todo es cierto, dije lentamente. Este tipo parece un completo canalla. ¿Puedes decirme quiénes eran las víctimas y cómo están? Para mi sorpresa, su rostro se descompuso y comenzó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento, la ternura rompió la pared de ira e indignación. Me acerqué a mi esposa y la abracé suavemente, permitiéndole descansar su cabeza en mi hombro. Lloró y sollozó durante varios minutos. Tenía tanto miedo de que nunca volvieras a hablarme. No sabía qué hacer, dijo, sonándose la nariz. Luego se secó los ojos mojados con una servilleta, me miró fijamente a los ojos y dijo solemnemente: Alan, no tenía nada con Bernardo. Nada, te lo juro, aparte de ayudar a Alexa, Diane y las demás cuando ese hijo de... las molestaba. Estaban tan rotas y devastadas, especialmente Diane, y a eso se dedicaron todas esas reuniones a las que regresaba tarde. Sé que debería habértelo dicho, pero sé que Danielsen te pidió que no lo hicieras. El silencio reinó. El estado de ánimo amable pareció desvanecerse silenciosamente, y la habitación volvió a llenarse de tensión. Pero hay otro. Liz susurró en voz baja. No dije nada. Solo la observé mientras intentaba mantener mi mirada. No pudo hacerlo y miró hacia abajo. Alan, lo siento mucho. Me siento tan avergonzada. No tenía idea de que sabías. Y cuando lo supe, fue como te sientes después de una pesadilla. Fue como si estuviera en algún tipo de horrible sueño. Estaba horrorizada por lo que había hecho. Horrorizada y furiosa conmigo misma. Y entonces me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que era la mujer más afortunada del mundo. Hice esas terribles cosas, pero ahora todo había terminado. No sabías nada, y aún tenía nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Y entonces me juré a mí misma que todo había terminado. Liz fue interrumpida por el sonido de las chicas corriendo por las escaleras hacia la cocina, tarde como siempre para el autobús escolar. La habitación se llenó de frenesí y risas durante unos minutos mientras agarraban muffins y jugo, gritaban sus planes para después de la escuela, abrazaban y besaban a todos, y salían corriendo por la puerta. Cuando se fueron, nos sonreímos el uno al otro, y la habitación aún parecía vibrar con su ruido y energía. «¡Qué suerte tenemos!», dije, y Liz asintió. «Son unas chicas increíbles», dijo, y no es solo suerte. Hemos sido buenos padres todos estos años. Sonreímos un momento más y Liz tomó mi mano, pero luego se inclinó hacia mí y dijo: Alan, ¿cómo te enteraste de mi affair y por qué no dijiste nada?
No, dije tajantemente. La rabia se apoderó de mí instantáneamente, como si se hubiera activado un interruptor invisible. Toda la ternura e intimidad de la mañana desapareció. Solté su mano y me levanté de la mesa. Vivimos bien durante 8 años sin hablar de esto, y no voy a hablar de ello ahora. Pero, cariño, ¿qué parte de la palabra no entendiste, Liz? Lo siento, tuve que prepararme para el trabajo. Sin mirar atrás, subí las escaleras para afeitarme y vestirme. Las siguientes 3 semanas fueron terribles para mí, para Liz y probablemente también para las chicas. Deben haberse sentido cada vez más perplejas sobre por qué sus padres las trataban con el mismo amor pero apenas se hablaban entre sí. Por supuesto, Liz estaba triste y sufriendo mientras yo estaba frío y distante. Simplemente no podía evitarlo. Cuando estaba lejos de ella, como en el trabajo o en el gimnasio, podía pensar en ello y entenderlo. Su affair ocurrió hace muchos años. Sí, sufrí entonces, pero lo enfrenté y logré salvar nuestro matrimonio, esperando que ella volviera a mí, y lo hizo. Ella me amaba. Yo lo sabía. Y durante muchos años, fuimos felices de nuevo. Podía pensar así hasta que regresaba a casa. Pero durante nuestros encuentros, y sobre todo, durante sus intentos de establecer algún tipo de intimidad conmigo, me invadía la ira. En mi imaginación, nuevamente comenzaba a ver todas las imágenes terribles que hacía mucho había dejado de imaginar. Imágenes de Liz en la cama de otro hombre. Ni siquiera podía hablar con ella en tono calmado, a menos que fuera una conversación normal sobre trabajo, la casa o las chicas. Cada vez que intentaba hablar sobre su affair, sus sentimientos o los míos, sentía que una explosión se acercaba y la interrumpía o simplemente salía de la habitación. Al igual que hace 8 años, comencé a tomar largas duchas nuevamente. Solo que ahora, ya no lloraba, sino que hervía de ira, maldiciéndola y reconsiderando mis elaboradas fantasías de venganza, reuniendo a las chicas y simplemente desapareciendo, dejándolas sin un centavo, sin permitirle ver a ninguno de nosotros nunca más. Cosas así. ¿Intimidad? No me hagas reír. La mera idea de tocar a Liz me volvía casi loco de rabia y celos. Por supuesto, ella veía que no quería hablar con ella. Lo dejé claro. Luego intentó una táctica probada. 2 días después del artículo en el periódico sobre el centro médico, mientras nos íbamos a la cama, ella alcanzó mi mano con ternura y la sostuvo. Una llamada tácita, cuyo significado era muy claro. Durante nuestros años felices, siempre me encantaba cuando ella mostraba interés en la intimidad. Me alegraba no tener que tomar siempre la iniciativa, que ella también sintiera deseo. Ahora, mi respuesta fue simple y categórica. No, Liz, dije sin siquiera girarme. Ella retiró su mano y se acostó en silencio junto a mí. Un par de noches después de uno de estos rechazos, cuando salí del baño, ella comenzó a hablar antes de que pudiera meterme en la cama y apagar la luz. Alan, te amo. Te extraño y quiero hacer el amor. ¿Puedo, por favor? Su voz estaba tranquila y tensa. Me sorprendió y me senté en la cama a pensar en mi respuesta, pero ella esperó en vano. Mis sentimientos no habían cambiado, y la ira aún me devoraba por dentro. No, finalmente dije con firmeza, no quiero. Ni siquiera puedo pensar en tener intimidad contigo, porque me persiguen las imágenes de ti, y eso es estúpido. Esto me molesta. Ni siquiera puedo tocarte. Pero Alan, dijo Liz, comenzando a llorar. Eso fue hace 8 años. Fuimos tan felices juntos todos estos años. Por favor, ¿no me dejarás hacer esto? Simplemente negué con la cabeza, sin mirarla, y escuché sus sollozos tranquilos.
Unos minutos después, se levantó, se puso la bata y salió de la habitación. Me acosté y, para mi asombro, me quedé dormido rápidamente. Al día siguiente, alrededor de las 6:30, entré en la casa silenciosa y vi a Liz esperándome en la mesa de la cocina. Mi esposa se veía cansada y triste. Su rostro estaba tenso, y las bolsas debajo de sus ojos eran más profundas que nunca. Carly y Cristina se habían ido al jardín chino a comer. Necesito hablar contigo a solas, Alan. Está bien, dije, sentándome frente a ella. Estoy al límite, Alan, dijo en voz baja. Te amo. Siento mucho haberte hecho esto, y no sé cómo solucionarlo o siquiera cómo contactarte. Cuando cometí ese terrible error y me involucré con GR, debes haber estado tremendamente enojado, pero no me dijiste una palabra. Ahora, 8 años después, es como si te hubiera perdido. Simplemente no sé qué hacer. No pude darle una respuesta, así que simplemente me encogí de hombros. Alan, ¿podemos ver a un consejero? Puedo conseguir una derivación de Sara en el hospital sin decirle para quién es. Ella sabe quién es el mejor para contactar. Después de todo, ha trabajado en el centro durante muchos años. De hecho, ya había pensado en esta posibilidad. Está bien, pero debe ser un hombre. Quiero hablar con alguien que pueda entender cómo me siento, estando en la posición en la que estoy. Eso está bien para mí. Cariño, dijo ella con evidente alivio. Hablaré con ella mañana. Extendió la mano, tomó la mía y no la aparté. Gracias. Sebastián Malou resultó ser un hombre alegre, algo obeso, de unos 50 años. No solo gordito, sino que se veía exactamente como una gran pelota de playa. Tenía la piel rojiza y una mandíbula grande que se sacudía cuando reía o se reía. Pero al mismo tiempo, en menos de 5 minutos, pude darme cuenta de que era inteligente y conocía su oficio. Tal vez fue la expresión calmada y concentrada en su rostro, o la vivacidad en su mirada, o como escuchaba con tanta atención y sensibilidad. De alguna manera, supe que se tomaba todo esto muy en serio. Después de los saludos, nos preguntó por qué estábamos allí. Liz respondió primero. Tuve un affair hace 8 años. Creo que mi marido no lo sabía. Cuando terminó, fue como si nuestro matrimonio hubiera renacido. Realmente fuimos felices, al menos eso creo. Hace unos meses, Alan pensó que estaba teniendo otro affair, aunque no había nada, y en su enojo me hizo saber que sabía sobre el primero, quiero decir el único affair que ocurrió hace 8 años. Y desde entonces, Alan se ha distanciado de mí, no quiere hablar conmigo sobre sus sentimientos, no quiere dejarme explicarme y no, quiero decir, ya no tenemos intimidad. Lo amo, lo extraño, sé que soy malditamente culpable de todo esto y no sé qué hacer. Se reclinó y se secó los ojos con una servilleta. Alan, dijo Sebastián, ¿cómo ves esto? En gran parte, así, dije, logré controlar mi ira en ese momento. Para mí, la decisión de guardar silencio sobre lo que sabía parecía ser la única opción viable. Me apegué estrictamente a ella, y funcionó bastante bien. Pero ahora, desde que ella se enteró de que sabía sobre ella y Richard Jarre, sí, ese es el nombre del tipo, toda la ira vieja volvió, simplemente no puedo controlarla y estoy furioso todo el tiempo. Está bien, dijo Sebastián después de un minuto. Liz, ¿puedes contarme sobre este affair, cómo y por qué sucedió? No necesitamos detalles específicos, Alan, añadió, te pido que no comentes hasta que ella termine. Liz compartió la historia de Carly, su terrible año con leucemia, nuestra agotadora desesperación y luego la increíble alivio después de su tratamiento.
como Liz y yo tratábamos de recuperar nuestras vidas laborales y habíamos perdido contacto entre nosotros. Todo esto me era familiar, y ella contó la historia tal como yo la habría contado, pero la historia de su seducción, por supuesto, fue nueva para mí. Resulta que Groener fue muy amable y paciente. No tenía prisa por llevarla a la cama de inmediato. Después de hacerse su amigo, escuchó cómo hablaba de la enfermedad de Carly, cómo afectó a nuestra familia y cómo nos distanciamos. De una manera astuta, logró posicionarse entre Liz y yo, haciéndola sentir que él era alguien en quien podía confiar, alguien que entendía por lo que estaba pasando, en lugar de su esposo distante y emocionalmente inaccesible. ¿Cuánto tiempo duró?, preguntó Sebastián suavemente. No hubo intimidad física durante mucho tiempo, bueno, alrededor de 6 semanas, creo. Nuestra primera conexión, se giró hacia mí y dijo: «Lo siento, Alan». La primera vez que estuvimos juntos, bueno, en la cama, fue a finales de septiembre. Y luego, bueno, todo terminó hacia finales de octubre. ¿Qué pasó?, la instó Sebastián. Simplemente me llamó a mitad del día laboral y me dijo: «Oye, fue genial. Nos divertimos, pero se acabó. Fue cruel». Estaba muy dolida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago ese día. Literalmente me ahogaba con las lágrimas, sin entender qué hice mal, dónde me equivoqué. Y luego, durante los días siguientes, me sentí como la mayor tonta del mundo. Me sentí traicionada sin darme cuenta de que, en realidad, fui yo quien traicionó. Me miró. Fue solo un par de semanas después que empecé a salir de ese estado y me di cuenta de lo idiota que había sido y de lo afortunada que era por tener a un esposo. Fue como recuperarse de una fiebre intensa, sintiéndome gradualmente mejor, más como yo misma, ¿sabes? Pero lo peor fue después, cuando comencé a darme cuenta de que Alan y las niñas habían estado conmigo todo ese tiempo, como si me estuvieran esperando, aunque pensaba que no sabían nada. De repente, se quedó en silencio y se encogió de hombros. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo te sentiste durante la aventura y luego después de que terminó? Las palabras de Sebastián eran suaves y comprensivas, pero al mismo tiempo serias. Cuando conocí a Richard, estaba casi hipnotizada. Me parecía que había dos personas diferentes viviendo dentro de mí o que estaba viviendo en dos mundos diferentes, algo así. Cuando estábamos juntos, él era increíblemente hábil, quiero decir, como amante. Me miró para ver cómo lo estaba tomando. Me quedé inmóvil, mirándola sin expresión. Me sentía vacío. ¿Cómo era cuando estaban juntos?, la animó Sebastián. Durante nuestros encuentros, hizo una mueca y luego continuó: simplemente me desconectaba. Cuando él no estaba cerca, pensaba en él, lo deseaba, soñaba con estar con él todo el tiempo. La intimidad con él ocupaba toda mi mente, y recordaba nuestra cercanía constantemente. Logró convertirse no solo en mi amante. En ese momento, me parecía que se había convertido en la persona más cercana a mí. Mi amigo. El que me entendía. Casi mi salvador. Se giró hacia mí. Nunca me habría acostado con él solo por una noche, Alan. Ni con él ni con nadie más. No se trataba solo de la intimidad para mí. Aunque luego, pude ver que la intimidad era lo único que le importaba a él. Las primeras veces que hicimos el amor, fue tierno y atento, como un amante. Pero después, rápidamente se convirtió en algo más, pura intimidad física. Aunque no lo entendí en ese momento, no fue hasta mucho después que me di cuenta de que, en su mente, yo era solo una mujer disponible, alguien que no necesitaba ser pagada. Fui una tonta. Miró cansadamente al suelo.
Esperamos a que continuara y en casa, cuando estaba lejos de Richard, parecía congelarme. No podía entender por qué estaba engañando a Alan. Aún lo amaba y sabía que lo que estaba haciendo era terrible. Pero era como si hubiera un velo entre mis sentimientos y yo, como si estuviera anestesiada. Sabía que estaba mal, pero no sentía nada. Y cuando él me preguntaba qué me preocupaba o me decía lo preocupado que estaba porque nos estábamos alejando, simplemente no quería lidiar con eso. Me cerré con Alan, disculpándome y diciendo que estaba cansada o ocupada en el trabajo. Simplemente lo aparté, en casa. Nunca me permití pensar seriamente en lo que estaba haciendo con Richard o en las consecuencias que podría tener. Todo quedó en silencio. Me di cuenta de que tenía los brazos cruzados fuertemente sobre mi pecho y estaba temblando un poco. ¿Y entonces, cuándo terminó la aventura?, sugirió Sebastián. Bueno, como dije, fue como salir de una fiebre, como si una nube de niebla se hubiera levantado de mis ojos. Y entonces volví a sentir esas sensaciones olvidadas. Por supuesto, lo que más me desgarró fue la vergüenza. Amaba a Alan. Y siempre pensé que no era de esas mujeres que engañan a su esposo y ponen en riesgo su matrimonio feliz y el bienestar de sus hijos por un amor ridículo. Pero al mismo tiempo, sentí un alivio increíble. Pasó el tiempo y todo estuvo bien. Bien. Simplemente tuve suerte. Hice esta cosa terrible y de alguna manera no destruí mi matrimonio ni mi vida. Con cada día que pasaba, daba gracias al cielo y estaba decidida a hacer todo, cualquier cosa, para que Alan fuera feliz conmigo. Solo quería amarlo, hacer el amor con él, ser la esposa que se merecía. Fue tan paciente y amable conmigo que, al mirarme de nuevo, recuperé la conciencia. Creo que empecé a pasar más tiempo con Alan. Hacíamos el amor mucho y buscaba formas de mostrarle cuánto significaba para mí. Éramos felices. Pensé, todavía pienso, que fuimos felices durante 8 años. Ahora me sentía feliz y terriblemente afortunada hasta los últimos meses. Íbamos con Sebastián 2 veces por semana. Es gracioso, pero siempre nos sentábamos en las mismas sillas. Yo a la izquierda. Hice una pausa por un momento y contamos nuestras historias. Cuando llegó mi turno, no tuve que hablar sobre la enfermedad de Carly ni sus consecuencias, pero le hablé de la manera cada vez más distante y distraída de Liz y de su evasividad ocasional. Luego le hablé del día en que fingió no saber quién era Richard Gret y cuánto me perturbó. Así que contraté a un detective privado y obtuvo lo que le pedí, fotos y audios. Liz jadeó y me giré hacia ella. Había horror en su rostro. Nunca escuché esas grabaciones, dije, y nunca vi las fotografías. Sabía que no podría. Nunca podría superar esto si lo hiciera. Me giré de nuevo hacia Sebastián, solo imaginarlo era suficientemente malo. La ira no se parecía a nada que hubiera experimentado en mi vida. Me duchaba durante mucho tiempo solo para estar solo. Lloraba allí, apoyado en la pared, o hacía planes para una venganza sofisticada. Quería matarlos a ambos, apuñalarlos hasta la muerte o estrangularlos, o atraparlos en una habitación de hotel y arrastrarlos sin ropa directamente a la calle, al estacionamiento. También pensé mucho en confrontar a Liz, en obligarla a confesar frente a los niños o en la cena de acción de gracias frente a sus padres. Liz estaba sentada a mi lado, pálida como un papel. Sebastián dijo tranquilamente, debió haber sido un tiempo terrible para ti, y sin embargo no la confrontaste, no pediste el divorcio. ¿Pensaste en eso? Por supuesto. Me reí amargamente. Incluso pensé en llevarme a las niñas y simplemente desaparecer, mudarme a otro estado. Pero, ¿las niñas? Sabes, yo mismo pasé por el divorcio de mis padres.
Se separaron cuando yo tenía 10 años, y fue terrible. Espantoso. Ambos estaban enojados el uno con el otro y ya no podían ser padres para mí, mi hermano y mi hermana. Esencialmente, actuaron como dos niños y los tres quedamos atrapados en el medio. Y poco antes de la aventura de Liz, mi hermano y su esposa se divorciaron, y vi a sus hijos pasar por lo mismo. Simplemente no quería hacerle eso a Carly y Cristina. ¿Cómo podría? Especialmente después de lo enferma que estuvo Carly. Así que decidí que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Pero podrías haberle dicho todo a Liz e insistido en que terminara la aventura, dijo Sebastián. Simplemente no creí que funcionaría, respondí. No estaba seguro de poder controlar mi ira. Solo veía esas semanas y meses en que ella trataba de enmendarse conmigo, y yo ni siquiera le hablaba. Sonreí irónicamente. Algo parecido a lo que estamos ahora. Además, continué, sabía que no podría creer ni una palabra de lo que dijera. Supongamos que me decía que me amaba o lograba llevarme a la cama. ¿Cómo podría confiar en ella? ¿Cómo sabría que realmente me deseaba y no solo esperaba que no la echara de casa? Tenía que ver, aunque fuera con el tiempo, que realmente sentía lo mismo por mí que había sentido durante todos los años de nuestro matrimonio. Y fingí, actué como el esposo amoroso y mantuve la ira y la desesperación dentro, excepto en la ducha. Solo iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba, cuidaba de los niños, e incluso pasaba noches con Liz de vez en cuando. Íntimamente, sí, pero no lo llamaría hacer el amor. Liz se sentó en silencio a mi lado, pálida y devastada. ¿Y tu plan era esperar y lidiar con ello hasta que la aventura de Liz terminara? Preguntó Sebastián. Era el momento de ser honesto. ¿Iba a decir la verdad? No, dije después de una pausa. Fui a ver a Growner, le mostré una de las fotografías que el detective tomó para mí y lo amenacé. Hice que llamara a Liz para terminarlo, y estuve con él cuando lo hizo. Oh, Dios mío, susurró Liz y comenzó a llorar. Resumamos, por ahora, dijo Sebastián. Ustedes se vieron durante 3 semanas. Primero que nada, no tengo dudas de que Richard Growner era un seductor experimentado y hábil. Sabía lo que hacía y, sin duda, lo había hecho antes, probablemente muchas veces. Era paciente y astuto, fingiendo hábilmente ser el amigo y protector de Liz. No escuché nada en su historia que sugiriera que tenía la intención de engañar a su esposo desde el principio. Intenté interrumpir, pero levantó la mano. Esto no significa, Alan, que Liz no tenga culpa. Para nada. Una traición es una traición. Pero si ustedes dos van a seguir adelante, es mejor que vean las cosas en su contexto completo y las entiendan lo más completamente posible. Él quería algo íntimo con ella y, para eso, se convirtió en su amigo y confidente para seducirla con el tiempo. Ahora, sobre tus acciones, continuó Sebastián. Lo que hiciste es admirable, Alan. Pudiste superar tu propio dolor para recordar lo que era mejor para tus hijos. Los pusiste en primer lugar. No estoy del todo seguro de que tu estrategia fuera la mejor, pero al parecer era lo que sentías en ese momento y realmente funcionó. Ambos dijeron que los últimos años de su matrimonio fueron felices. Sin embargo, Alan, tu plan restauró un cierto equilibrio de poder para ti, lo que tal vez no te diste cuenta entonces y puede que aún no lo veas claramente ahora. Parte del dolor en la situación en la que te encontraste, al haber sido engañado, fue que tu esposa te traicionó ocultándote la parte más importante de su vida. Lo que hiciste te permitió, en cierto modo, ganar ventaja sobre Liz. Su secreto fue revelado, y sobre eso, construiste la base de tu secreto. Ahora ella estaba en la oscuridad,
ya que tú sabías sobre su aventura y ella no sabía que tú lo sabías. Asentí. Ya sabía esto, aunque nunca lo había visto tan claramente como Sebastián acababa de describirlo. Sugiero que durante el increíblemente doloroso periodo de su aventura y sus consecuencias, fue esta fortaleza, este conocimiento secreto, lo que te mantuvo de pie. Se inclinó un poco hacia adelante. No hay nada de malo en eso. Esta aventura podría haber destruido a tu familia, pero encontraste una forma de salvarla. Fue audaz y perspicaz. Pero ninguno de ustedes me ha contado qué pasó hace 2 meses. ¿Qué cambió, Alan? ¿Por qué revelaste tu secreto a Liz después de todos estos años? Le conté sobre la situación con Tom Bernardo, sobre las nuevas semanas en las que Liz había estado distante conmigo y lo preocupado que estaba de que me estuviera engañando nuevamente. No le habría contado nada, le dije. Pero una mañana me quejé con ella de todas sus supuestas reuniones tardías y discutimos. Dijo algo que simplemente no tenía derecho a decir, y yo exploté. En un instante, 8 años de autocontrol, todo desapareció. ¿Qué dijo? Preguntó Sebastián en voz baja. ¿Te he dado alguna vez una razón para no confiar en mí? Respondí. Hubo un largo silencio en la habitación. Escuché el aire acondicionado tararear suavemente. Ahora recuerdo cuando dije eso, dijo Liz. Un segundo antes de responder, me di cuenta de lo que había dicho y me sentí avergonzada. No pude detenerme. Solté esta bomba sobre ella, sobre Growner, y le dije que si lo hacía de nuevo con Bernardo, nuestro matrimonio simplemente se derrumbaría. Después de eso, simplemente salí de allí. Me encogí de hombros. Esa es toda la historia. El martes por la tarde, levanté la vista al escuchar que se abría la puerta de mi oficina y me sorprendió ver a Carly y Cristina con sus mochilas. Hola, papá. ¿Tienes un minuto para un par de parientes? Por supuesto, mi familia. Las besé a ambas y se dejaron caer en las sillas de mi oficina. ¿A qué se debe este placer? Pregunté alegremente. Casi nunca venían a mi oficina. No les interesaba mi trabajo. Para mi asombro, las chicas intercambiaron miradas y luego Cristina se levantó y cerró la puerta. ¿Qué está pasando entre tú y mamá? Me preguntó Carly en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Respondí. Carly puso los ojos en blanco. Sé honesto con nosotras, papá. Ya no tenemos 9 años. Durante casi 2 meses, ustedes apenas se han hablado. Estás enojado, pero mamá está triste. Varias veces por la noche la escuchamos llorar en la sala. Así que, sí, algo está pasando. ¿Se van a divorciar, papá? Cristina intervino. Ambas se quedaron inmóviles, mirándome seriamente. No, eso no es verdad, dije casi de inmediato. Era una mentira. No tenía idea de si nos divorciaríamos. Sin embargo, instintivamente supe que la respuesta correcta solo aumentaría su ansiedad. Si nos divorciamos, tendrán que enfrentarlo de todos modos, y no hay razón para preocuparlas ahora. Entonces, ¿por qué esta guerra fría, papá? ¿Qué está pasando? Preguntó Carly. Recientemente había comenzado a estudiar la historia del siglo XX, y francamente, me impresionó esta analogía. A veces, los matrimonios atraviesan momentos difíciles, Carly. No voy a negar que este es un periodo complicado para tu mamá y para mí, pero estamos trabajando en ello, tratando de resolverlo, y continuaremos trabajando hasta que lo logremos por completo. ¿Pero por qué estás tan enojado y ella llora todo el tiempo?
Mis queridas niñas, no puedo hablar con ustedes sobre los detalles de nuestros problemas. Son entre su mamá y yo. Me levanté, rodeé mi escritorio, me agaché entre las sillas y coloqué mis manos en sus hombros. Lamento que mamá y yo no nos llevemos bien, y lamento aún más que esto las esté afectando. Solo tienen que creer en nosotros. Ambos las amamos. Me detuve. Iba a decir, y ambos estaremos allí para ustedes pase lo que pase. Pero esas palabras podrían haber sido un error. Vamos a resolver nuestros problemas, ella y yo. Solo tienen que esperar un poco. Papá, solo dinos qué pasó. Sabemos que amas a mamá. ¿Qué pudo haber sido tan grave como para enojarte tanto? Cristina trató de insistir. Sonreí y lentamente me puse de pie. Mis rodillas me mataban. Lo siento, Cris, sin detalles. Tomé su mano y la atraje hacia un abrazo. Pero las llevaré a ambas al Starbucks de enfrente y les compraré uno de esos frappuccinos mocha lata gigantes y asquerosos que tanto te gustan. Guardé rápidamente los archivos en los que estaba trabajando, agarré mi maletín y, con entusiasmo, saqué a mis chicas de la oficina, esperando haberlas calmado y preguntándome si había algo de verdad en lo que les estaba diciendo. Quinta semana con Sebastián. Liz, ¿qué quieres? ¿Qué esperas lograr con nuestro trabajo juntos? Preguntó. Quiero recuperar a Alan, respondió simplemente. Quiero recuperar nuestro matrimonio, ese matrimonio feliz y amoroso que teníamos al principio. Durante casi 8 años. Luego se giró hacia mí. Pero no tengo la menor idea de cómo volver a eso, cómo conectar con Alan o incluso entender lo que él quiere de mí. ¿Y tú, Alan? Sebastián me miró fijamente. No lo sé, suspiré. En mi cabeza, todo es fácil y simple. Quiero dejar todo este caos en el pasado, hacer las paces con Liz y ser feliz otra vez. Pero no está pasando, Sebastián. No sé cómo. Estoy enfadado. Estoy en forma. Me siento traicionado. Y estoy furioso. Y no está mejorando. Sebastián pareció reflexionar por un momento. Si fuiste capaz de perdonarla cuando el dolor era tan fresco y fuerte, ¿por qué no ahora? Al final, Alan, obtuviste lo que esperabas. Como me dijiste, ella ha demostrado muchas veces que te ama y que te es devota solo a ti. Y no has engañado a tu esposo desde entonces, ¿verdad, Liz? Absolutamente no, respondió con firmeza. Ni siquiera he mirado a nadie desde que Richard desapareció. Su voz sonaba confiada, y me miró directamente. Le creí. No lo sé, suspiré de nuevo. Lo he pensado bastante y todo lo que dices es cierto. Pero la verdad es que, por este problema con Tom Bernardo, tuve que revivir todo de nuevo. Lo que estaba enterrado en el pasado regresó, y todo este dolor volvió a atormentarme. Es como si una vez hubiera sido torturado y ahora me obligaran a pasar por esta tortura de nuevo. Hice una pausa. Una vez leí las memorias de un hombre que realmente fue torturado 2 veces. Era un exagente de la CIA. La primera vez, la tortura duró 6 días, pero no se rindió. Nunca reveló nada. Estaba entrenado para resistir la tortura, y a pesar del dolor increíble, lo soportó. Pero luego, unos 4 años después, fue capturado de nuevo y torturado por segunda vez, y no duró más de 2 horas antes de revelar todos los secretos. Más tarde dijo que, habiendo pasado ya por ese infierno una vez y sabiendo qué esperar, simplemente no pudo resistirlo una segunda vez. Creo que lo mismo me está pasando ahora, la segunda vez con Bernardo. Cuando pensé que ella me estaba engañando otra vez,
simplemente me derrumbé. Dios, qué melodramático suena eso. Pero en ese momento, realmente sentí exactamente esas emociones. ¿Liz necesita compensarte por esto de alguna manera? ¿Estás esperando una disculpa que no te ha dado todavía o algún tipo de redención? ¿Merece más castigo del que ya ha recibido? Lo sé, sé que está sufriendo. A veces me siento mal por ella y quiero consolarla. Pero entonces llega la rabia. Ella nos hizo esto. Ella nos engañó. ¿Por qué demonios tengo que hacerla sentir mejor? Liz estaba sentada a mi lado, sus ojos secos, pero lucía muy triste. Tenía la cabeza baja y ni siquiera me miraba. Bien, olvídala por un minuto, Alan. ¿Qué hay de ti? Sebastián se inclinó hacia adelante. Si imaginas tu vida en un año, ¿cómo se vería? Es fácil, respondí. Me veo al lado de Liz y nuestras hijas. Estamos juntos y felices, como antes, como siempre. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Es esa la imagen que quieres hacer realidad? Asentí lentamente. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería hacer Liz? ¿Qué necesitas hacer tú? Sacudí la cabeza, sintiéndome completamente miserable. Era temprano el sábado por la mañana y me di otra larga ducha. Me levanté e hice café, pero no tenía ganas de desayunar. Liz todavía estaba en la cama, y las niñas dormirían unas horas más. Esa mañana no me sentí enojado ni frustrado, solo triste. Y entonces, los chorros de agua caían suavemente sobre mí, despejando mi mente de pensamientos innecesarios. De repente, sentí una corriente de aire mientras la puerta de la ducha se abría y cerraba detrás de mí. Me giré para ver a Liz, desnuda, con lágrimas corriendo por su rostro, acercándose a mí. No, Alan. Extendí mis brazos para mantenerla alejada, pero ella los apartó con fuerza y me abrazó, apretándose contra mi cuerpo. Minutos pasaron, pero no me soltaba, sus sollozos la consumían. Durante un largo tiempo, no pude entender las palabras que repetía en mi oído. Tráeme de vuelta. Por favor, tráeme de vuelta, susurraba Liz, jadeando por aire, llorando y aferrándose a mí desesperadamente, como un nadador que se ahoga aferrándose a un pedazo de madera flotante. Su temblor convulsivo se transmitió a mí, y sin pensar, hundí a ambos bajo el agua caliente. Mientras la abrazaba, lentamente le acariciaba la espalda con mis manos, murmurando en su cabello. El tiempo parecía detenerse mientras nos balanceábamos juntos, su temblor y sollozos disminuyendo gradualmente, y susurros silenciándose. Uno de esos días, mientras estaba en mis brazos después de un apasionado encuentro, Liz me miró y preguntó: «Cariño, ¿todavía necesitamos hablar?» «Bueno, sobre esto, sobre mi novela». Sonreí y negué con la cabeza. Sebastián es genial, pero ya no siento la necesidad de esas reuniones. Esto es justo lo que necesitaba. Liz, al traer de vuelta nuestro matrimonio de esta manera, me deja sin palabras. Ella sonrió, asintió, luego besó mi pecho y se acurrucó a mi lado, cerrando los ojos. Un sábado recogí a Cristina y a un par de sus amigas en el centro comercial. Carly ya tenía su licencia y se había ido con su novio actual, Andy. Después de dejar a todas las amigas de Cristina y de regresar a casa, ella dijo: «Parece que tú y mamá han resuelto todo». Le sonreí. ¿Tú crees? Puso los ojos en blanco. ¿Estás bromeando? Siempre se tocan o se miran con cariño durante la cena. Por Dios, consíganse una habitación de motel, dijo, riendo. Yo me uní a su risa. Sí, respondí.
creo que todo ha cambiado para mejor. El matrimonio a veces pasa por momentos difíciles y no es fácil superarlos, pero parece que mamá y yo casi lo hemos logrado. Con una exageración sarcástica, añadió: Gracias por la lección de vida, maestro. Definitivamente anotaré esta frase en mi libro de dichos sabios. Se rió de nuevo, y noté que se sentía mejor. Cuando visitamos a Sebastián por última vez, unas 6 semanas después, él estaba sorprendido e impresionado. Parece que todo va bien, ¿quieren contarme al respecto? Preguntó. Yo solo sonreí. Liz se sonrojó un poco y dijo: Hemos sido muy íntimos, casi todos los días durante semanas. Dios, es como si estuviéramos de luna de miel otra vez, Alan. Esto es increíble. Con amor y alegría, continuó. Parece que la obsesión ha disminuido, y ahora simplemente nos estamos disfrutando el uno al otro. Sebastián se giró hacia mí y dijo: Ahora veo cambios en ambos. Liz prácticamente irradia felicidad, y tú te ves más relajado. De hecho, pareces más joven, como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Me encogí de hombros. La última vez que nos vimos, me preguntaste qué necesitaba pasar para mejorar la relación entre Liz y yo. No tenía idea entonces. Resulta que no tenía nada que ver con las palabras. Al contrario, había demasiadas palabras, demasiados pensamientos, pero casi nada de intimidad. ¿Soy Sebastián? Sonrió. He oído esa palabra antes. Luego dijo: Entonces, ¿todo está bien? ¿No necesitan volver a lo que hacíamos? Liz y yo nos miramos. Ella negó con la cabeza y dijo: No lo creo. Parece que finalmente hemos llegado a entendernos y estamos cómodos el uno con el otro. Tomó mi mano, y yo la apreté suavemente. Sabemos que siempre podemos acudir a ti, dije, pero parece que no lo necesitamos ahora. En la puerta, él estrechó mi mano firmemente y besó a Liz en la mejilla. Buena suerte a ambos, dijo. Tengo un buen presentimiento sobre ustedes. Gracias, respondí. Yo también creo que todo irá bien. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Personalmente, me pareció bastante interesante. El hecho de que el esposo contratara a un detective demuestra cuánto quería descubrir la verdad. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.